Entonces, en clase han visto algo sencillito, no es tan complicado. En clases, el profe les entregó un algoritmo, ¿se acuerdan? Para calcular los decimales de un número real positivo, que es este que está escrito acá. Ustedes en clases demostraron que si tienen un número real mayor o igual a cero y definen las siguientes sucesiones, definen al a sub cero como la parte entera de este número real positivo. ¿Se acuerdan lo que era la parte entera? Era el mayor entero que era menor al número. ¿Se acuerdan? Menor o igual al número. Por ejemplo, la parte entera de pi tiene que ser 3 porque porque pi satisface esta desigualdad. Es mayor o igual a 3 pero es menor a 3 más uno. ¿Se acuerdan que la parte entera era el único entero que tenía esta relación? Claro, claro. Eso fue lo último, literalmente lo último que digo. Ya. Entonces, eso es la parte entera. Que esto uno lo puede interpretar como el menor entero, perdón, el mayor entero que es menor o igual al número en cuestión, que en este caso es alfa. Entonces estábamos acá, ¿se acuerdan? Estábamos alfa mayor o igual a cero. Estábamos trabajando con ese número. La idea, lo que queremos hacer es darle una expresión decimal a este número alfa. Ese es nuestro objetivo. Entonces, lo que uno hace es definir una sucesión, dos sucesiones en realidad. Definimos la sucesión a sub n. El primer término de esa sucesión, que va a ser el a sub 0, se define como la parte entera del alfa. ¿Ya? Y en la otra sucesión, que va a ser la f sub n, definimos el primer término, que en este caso va a partir en 1, como esto de acá. Como alfa menos la parte entera de alfa. O sea que, si ustedes se imaginan esta cosa, el F1 lo que les deja es el número real escrito, pero sin la parte entera. O sea, les queda como 0, y lo demás. Eso es lo que hace el F1. El A0 lo que hace es rescatar el primer numerito a la parte entera y eliminar todo lo que viene después con decimales. El F1 lo que hace es dejar mi número real completito, pero sin la parte entera. Ahí la vamos a ver mejor con un ejemplo concreto, ¿ya? ¿Y cómo definimos la sucesión A sub n? O sea, tenemos el primer término definido. La sucesión A sub n se define en función de la otra sucesión. Así que mejor veamos cómo se define la otra sucesión. La sucesión f sub n se define recursivamente así. Miren. Va a ser f sub n más 1 va a ser igual a 10 veces f sub n menos la parte entera de eso. Se define recursivamente porque si yo tengo el primer término, voy a tener el segundo, ¿cierto? Poniendo aquí n igual a 1, pueden calcular el f2. Para calcular el f3, ponen n igual 2 y van a poder calcular el f3, ¿cierto? Entonces, así se define el f sub n y a partir de esa sucesión yo puedo definir el a sub n, que van a ser las cifras. Se va a definir simplemente como la parte entera de 10 por f. Entonces, estas dos sucesiones que están aquí, eh, lo que dice el lema es que son tales que hacen esto. O sea, satisfacen esta igualdad acá. ¿Ya? Y esto es para cualquier n que tengan, para algún n que hayan puesto al principio, y se cumple también esto de aquí, de que esta sucesión, todos los elementos de esta sucesión viven en este conjunto. O sea, entre el 0 y el 9. ¿Ya? Ah, sí, y también, perdón acá, las f sub i viven entre 0 y 1.
Veámoslo con un ejemplo más concreto para que se entienda mejor. Entonces, veamos cómo sería la expansión decimal del 1/3. Nosotros ya sabemos que es así, ¿cierto? Pero veamos por qué es así. Ocupando esto, lo que está acá arriba, nos va a dar la respuesta. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular los a sub n, ¿cierto? Para n igual 1, n igual 2, n igual 3, etc. Y según el teorema, entonces el 1/3 va a satisfacer esta igualdad acá. ¿Ya? Pero veamos. Entonces, noten cómo tiene que ser el a sub 0. Acuérdense que el a sub 0 era la parte entera del número, que en este caso es 1/3. Aquí debía haberle puesto alfa para respetar la notación que está acá arriba, pero con X está bien. Entonces, la parte entera del 1/3 tiene que ser 0, ¿cierto? Porque el 1/3 satisface esta desigualdad. ¿Se acuerdan? La parte entera la borré, pero la parte entera es el único entero que satisface esta desigualdad. Aquí yo le pongo X mejor. El único entero que satisface eso de ahí. Entonces aquí la parte entera de 1/3 tiene que ser 0. Porque fíjense que esto de aquí sería como el entero que está haciendo la gracia de acá. ¿Te cuenta? Tengo el 1 ahí. Está el 1 acá. Tengo el 0. O sea, tengo la parte entera. Tengo el 0. Tengo la parte entera por acá. Y tengo el 0. Entonces la parte entera tiene que ser 0. Porque es único. Entonces el primero tiene que ser 0. Así que partimos bien, porque se acuerdan que el 1/3 nosotros lo escribimos así. El primero es este de acá, por si acaso. Este de aquí es el A sub 0. Veamos si el A1 nos da 3. Entonces, para calcular el A1, fíjense acá, el A1 es la parte entera de 10 por F1. Entonces tengo que calcular F1 primero. Y ahí reemplazo y calculo el A1. ¿Cómo calculamos el F1? Ah, sí, ¿se acuerdan? Recursivamente. Perdón. El A1, acuérdense, se definía así. Entonces tengo que tomar el 1/3 y restarle la parte entera de 1/3. Que, por supuesto, como ya mostramos, la parte entera de 1/3 es 0. Así que el F1 sigue siendo 1/3. Así que ahora procedemos a calcular el A1, el primer decimal. Ya entonces, por lo que hice el lema, esto el profe lo puso como lema en clases, creo. Aquí debía haberle puesto lema. Entonces el A1 se calcula como parte entera de 10 por F1. F1 era 1/3. Acá está. Entonces quedaría la parte entera de esto, que tiene que ser 3. ¿No? Porque el 3 satisface esto de acá. ¿Sí? Entonces el A1 tiene que ser 3. Así que vamos súper bien. Este sería el A1. Así que va bien con lo que conocíamos. Calculemos ahora el A2, a ver si también nos da 3. Entonces, para calcular el A2, tenemos que calcular el F2, ¿cierto? Y el F2 se calcula ahora sí recursivamente. Acuérdense aquí, F2 tiene que ser 10 por F1 menos parte entera de 10 por F1. Así vamos a calcular el F2. Y lo tengo escrito aquí, ¿ven? Ahí. Entonces, 10 por F1, F1 era 1/3, así que queda 10 por 1/3, menos la parte entera de 10 por 1/3, que ya lo hemos calculado, esto es
3. Entonces aquí quedaría... aquí uno puede hacer la suma de fracciones, como siempre lo han hecho, pues estamos asumiendo las propiedades de Q todavía. Y esto va a dar un tercio, ¿cierto? Entonces, fíjense que el F2 me dio un tercio, que era lo mismo que F1. F1 también nos dio un tercio. Así que el decimal que sigue nos va a dar 3 también. Porque con el F1 que nos dio un tercio, el decimal que nos resultó era 3. El F2 nos dio el mismo valor, así que el decimal debiera ser el mismo. Porque es reemplazar acá con F2. O sea, aquí el A2, el segundo decimal, tiene que ser parte entera de 10 por F2. Pero F2 un tercio. Así que esto es 10 por un tercio. Y esto es 3. La parte entera de eso es 3. Ahora voy a calcular F3. Pero F3 probablemente me vuelva a dar un tercio. No sé si lo ven que empieza como a repetirse el ciclo. Entonces aquí ustedes lo que pueden probar es que el Fn es siempre un tercio. Todos los F sub algo les va a dar un tercio. Y por ende, como todos les van a dar un tercio, todos los decimales les van a dar 3. Entonces, por el teorema, que en realidad no es el teorema que está puesto acá, sino que es este que van a ver probablemente en la próxima clase. La próxima clase van a demostrar esto. Van a demostrar que este número real de acá es en realidad esto de aquí. ¿Sí? O sea, tomar los decimales y multiplicarlas por esas potencias de 10 hasta el infinito. O sea, sin esta parte de acá. Que este era como una especie de resto. Porque esto aquí llegaría, esto llega hasta n nomás. Entonces esto es lo que le falta. Ya en la próxima clase probablemente demuestren esta igualdad aquí. Entonces, como ya tengo todos los a sub i, todos los a sub i valen 3, ¿cierto? Entonces el un tercio lo voy a poder escribir así. Un tercio va a ser igual a esa suma infinita de ahí. O sea, va a ser igual a 3. Perdón, aquí esto es... Eso no debería ir desde igual 0, ¿cierto? Esto debiera ir desde 1. Claro, tiene que ir desde 1, parece. No, sí está bien porque el A sub 0 vale 0. ¿Se acuerdan que lo habíamos calculado en algún lado? Ahí está. Entonces el primero, claro, aquí esto está mal escrito porque no era así, porque esto, en principio, ahora hagámoslo bien esto de acá. Como que falta el sumarle el... Sí. Entonces esto, por lo que le escribí acá arriba, tiene que ser esta suma, ¿cierto? Esta suma de aquí. Un tercio tiene que ser esta suma de acá. Entonces tiene que ser así. Desde igual 0 hasta infinito de la sub i por 10 a la menos i. Aquí me equivoqué. ¿Por qué? Porque los a sub n son igual a 3, pero desde el n, partiendo desde el 1 hacia adelante. Y aquí los puse incluyendo con el 0 también, pero el 0 no es 3, el a sub 0, perdón, no es 3, es 0. ¿Se acuerdan qué era esto? Entonces esto aquí tendría que ser así. A sub 0 por 10 a la menos 0, por supuesto. A1 por 10 a la menos 1. A2 por 10 a la menos 2. Esto de aquí vale 0. Y esto sí que valen todos 3. Todos los que siguen para allá. O sea, así. Sí, sí, está bien. O sea, basta como poner ahí que la sub 0 el único que vale 0 nomás. Exactamente. Ya, bacán, bacán. Entonces el un tercio yo siempre lo voy a poder escribir así. Vean.
Oye, Claudio, sabéis que tengo una duda. ¿Sí? Sabéis que todavía no entiendo es una cuestión que dijo el profe, que se supone que esta función manda de los reales a los decimales o al revés. Eso es lo que todavía no me queda claro. Ya, al tiro vamos a ver eso, ¿ya? Que de hecho sí, el primer ejercicio es que eh, lo primero que vamos a demostrar es que este algoritmo jamás les va a dar un decimal con colas de 9 al final. Y bueno, eso se relaciona con lo que decís tú, porque la función, o sea, si uno define la función sin tomar en cuenta esto, queda mal definida, porque quedan dos decimales van a representar un número, un mismo número real, entonces puede quedar mal definida. Y ya vamos a hablar de eso. Por mientras, quiero que les quede claro que aquí el un tercio entonces va a poder escribirse así. Y esto por notación, uno lo escribe de la siguiente forma, como cero, porque aquí en realidad me falta un término, que es el cero, que es eh, que es el cero así. Esto de aquí es la parte entera y todo esto es la parte decimal, se dice. Entonces esto tiene una notación, que ¿cómo lo anotamos? Bueno, anotamos la parte entera al principio, ponemos una coma, en este caso la parte entera nos dio cero, ¿cierto? Entonces se pone el cero, ponemos una coma y vamos poniendo estos coeficientes que van saliendo acá arriba, dependiendo de la posición de la potencia de 10. En la primera potencia de 10, que sería esta de aquí, uno pone el número que está acá arriba, que en este caso es 3. Lo pone aquí en la primera posición. El segundo decimal es la segunda potencia de 10. Entonces aquí volvemos a poner 3 porque vuelve a salir el 3. Y esto se va a ir repitiendo así. Pero en general tiene que ser, lo anoté acá arriba, tiene que ser así. Tiene que ser A0, A1, A2, A3, etc. Ya, bueno, y ahí ustedes pueden comprobar con otros números, por ejemplo, con el un cuarto, esto debiera darle 0,25. O sea, el un cuarto debiera poder, según el algoritmo, debiera escribirse como cero más 2 dividido en 10 más 5 y todos los otros debieran darle cero. Todos los otros decimales, a partir de este hacia adelante, debieran ser todos cero. Ahí, Entonces, ¿sí? esto sería, perdón por insistir, pero esto sería lo que tengo a la izquierda es un real que me manda un decimal, po. Exactamente, Porque la función es como esta sumatoria que está definida con todo lo que tenía escrito ahí arriba. exactamente. Ese es el Ya, bacán. objetivo de lo que quieren ver ahora. Quieren Eso es ver que lo. todo real se puede representar como un decimal, siendo un decimal esta cosa de acá. Ya, bacán, bacán, bacán. Gracias, gracias. Sí, sí, ¿Y sí. al revés, cómo se hace? Al revés es un poco más difícil. O Ah, sea, ya. Pero todavía no lo hemos hecho. Esa es mi duda, porque se supone que primero estamos tratando de ver si es que la función existía, si era única y bla, 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 ¿cachai? o sea, al revés no es tan difícil, es lo mismo. O sea, esto, el lema de esto, lo que te hace es tomar un real y llevarlo a su expansión decimal, ¿cierto? Con el algoritmo. Al revés, tener el decimal y pasar al real es fácil, pues es tener el decimal escrito de esta forma y el real va a ser este de aquí. ¿Se entiende? Y así se tienen como las dos funciones. Y creo que el profe aquí había puesto como decimal, ¿cierto? Y esto lo había llevado a los reales y estaba como definiéndola para que esto fuese una biyección, porque la idea es que esto sea una biyección para tener cada real representado como un decimal y cada decimal representado como un real. Pero el problema es que esto en principio no les daba una biyección, porque si ustedes toman este Es que decimal, no era inyectiva, claro. claro, este llegaba al uno y este también llegaba al uno, perdón. ¿Recuerdan de eso?
también llegaba al mismo 1. Entonces, imposible tener una función, imposible que f sea biyectiva porque no es inyectiva. Y para arreglar eso, le quita a este conjunto todos los decimales que tengan este problema de acá. ¿Y cómo hace eso? Definiendo este algoritmo. Este algoritmo es tan bueno que ningún decimal que produce lo hace con colas de 9. Entonces este algoritmo va a ser el que les va a ayudar que esta función sea biyectiva más adelante. Eso es lo que vamos a demostrar ahora. Vamos a demostrar que este algoritmo de acá no produce colas de 9. O sea, yo tomo un real mayor o igual a 0, veo como su expansión decimal según el algoritmo y vamos a ver que jamás va a producir colas de 9. O sea, jamás, en algún momento, todos los decimales empiezan a ser 9 hasta el infinito. Ya, si tienen dudas, por favor. Creo que este se lo dejó como ejercicio en clase. Esta parte de acá. Ya, entonces, demuestra que el algoritmo dado más arriba, eso de que dado un alfa mayor o igual a 0, podemos calcular estas cifras con este algoritmo ocupando las f y que se cumpla esto, no produce decimales con colas de 9. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué quiere decir que un número real tiene colas de 9? Quiere decir que si yo aplico el algoritmo, yo voy a poder encontrar un natural n sub 0 que va a ser esta cosa acá, que los decimales van a empezar a ser todos 9 a partir de ese número natural. O sea, yo tengo un número X con cola de 9. Al aplicarle el algoritmo, va a pasar que en algún momento todos los decimales van a empezar a darme 9. O sea, vamos a demostrar que eso jamás va a pasar. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer por contradicción. Pues vamos a asumir que hay un X que tiene colas de nuevo. O sea, vamos a asumir de que existe un n sub 0 tal que a partir de ese índice todos los decimales empiezan a ser 9. Entonces, vamos por partes. Tenemos un X mayor o igual a 0, real. Entonces, por lo que le escribí ahí en el recuerdo, vamos a tener que existe una sucesión de cifras que viven en ese conjunto y una sucesión de f sub algo que satisfacen esta igualdad acá. ¿Se acuerdan? Es esto lo que está escrito acá al principio. En donde los f sub algo, los f sub i, están entre 0 y 1. Pueden ser 0, pero son menores estrictos a 1. Esto lo puedo hacer. Bueno, aquí me equivoqué, sí, porque esto debiera ser X. Sí, porque estoy trabajando con este real ahora. Entonces estoy aplicando el algoritmo a este real. Entonces tengo este real con colas de 9 y le aplico el algoritmo. Entonces me va a dar esta igualdad acá. En donde el n yo lo puedo escoger. Acuérdense que esto es para cualquier n. Esta parte de acá. Entonces aquí el n yo lo puedo escoger como se me dé la gana. Ya, por otro lado, nosotros también sabemos que existe un n sub 0 natural que hace esta gracia de aquí.
¿cierto? Hace esta parte acá porque el real tiene colas de 9. Entonces, a partir de un cierto punto hacia adelante, todos los A sub n empiezan a ser 9. Entonces, este natural que me sale del algoritmo, yo lo voy a escoger como n sub 0, a propósito. ¿Ya? Entonces, tomando esa n como n sub 0, vamos a tener que, por el algoritmo, voy a reescribir todo lo que está ahí. Existen cifras que van a ir desde la sub 1 hasta sub n0. Estoy cambiando esta n por n0. Tales que hace esta parte de acá. Tales que x es esa suma de ahí hasta ahí. Bueno, aquí creo que aquí hay algo raro, ¿cierto? Esto está n más 1. Sí, aquí, bueno, aquí cometí un doble error, disculpen. El natural n de acá no lo voy a escoger como n0, sino como n0 menos 1. Ahí sí. Porque fíjense que acá esta n la puse como n0 menos 1. Ahí sí. Y esta tiene que ser, Claudio, ¿sí? ¿cuál sería un ejemplo de un con cola de 9, un X con cola de 9? Es como el... eh, o sea, ¿cuál podría ser? Porque se me ocurre el 0,999 o el 0,19999. Claro. Podría ser el... Ah, pero tú me estás pidiendo la fracción, ¿no? Así como o el decimal. Porque podría ser este, por ejemplo. Este decimal, que bueno, aquí uno lo puede escribir en base 10 como 0, 1 partido en 10, 9 partido en 10 al cuadrado. Así es un ejemplo de un racional que tiene colas de 9. Ah, ya, pero mejor la pregunta para entender. ¿Tiene que ser infinito o no? Claro, tiene que tener infinitos decimales que sean 9. Claro, Ah, no, ya, ya, ya. aquí no cuentan los que tienen una cantidad finita de 9, sí. Ya, súper. Gracias. Claro. Y lo que estamos mostrando ahora es que el algoritmo jamás me va a tirar un racional con esta forma. Me lo va a tirar de otra forma, pero no con esta aquí. Entonces, por ejemplo, si yo le meto el 1 al algoritmo, no me va a tirar el 0.999999, sino que me va a tirar el 1,00000. Eso es lo que estamos viendo ahora. Y vamos a llegar a una contradicción porque estamos asumiendo que la cosa tiene, o sea, cumple esto. Entonces, tomando el n como n0 menos 1, acá, entonces esto quedaría hasta n0 menos 1, y todos los n que están acá los cambio por n0 menos 1. Así que esto quedaría esto quedaría f sub n0 dividido en 10 a la n0 menos 1. ¿Ya? Entonces, el algoritmo me da esto de aquí, me da esta igualdad de acá. Pero yo también sé lo que estaba después, ¿se acuerdan? Esta parte de aquí. Esta parte también se sabe porque, bueno, la van a demostrar probablemente en la segunda clase que vean de decimales. Que se puede escribir como esta serie, como esta suma infinita. Entonces también lo voy a escribir así. Ahí está. ¿Y para qué voy a hacer esto? Acuérdense que a partir desde el n0 hacia adelante, esta cosa empieza a ser puros 9, los a sub i. Entonces esta suma de aquí, esta serie, la voy a separar en dos. Que vaya desde i igual 0 hasta n0 menos 1 y que vaya desde i igual n0 hasta infinito. Separé los términos, lo reordené y quedaría así como separado entre dos sumas.
¿Para qué hago eso? Lo estoy haciendo a propósito para que me salga esta suma que ya tenía acá. Y para ocupar el hecho de que a partir de este índice, todos los decimales empiezan a ser 9, para ocupar la hipótesis de que tenía colas de 9. ¿Ya? Y aquí se ve que tienen que ser infinitos, porque va desde el n0 hasta el infinito. Entonces tienen que haber infinitos a sub i que tengan que sean 9. Y aquí hago el cambio, fíjense. De aquí, de esta igualdad a la que sigue, estoy cambiando los a sub i por 9. Porque estoy trabajando con puros índices que son mayores o iguales a n0. Entonces quedaría así. Y bueno, aquí esta suma de aquí es una suma geométrica, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se resolvía? Es una suma geométrica. Ahí acuérdense cómo lo hacían en álgebra, un cálculo. El tema es que les va a dar este numerito que está acá. ¿Ya? Y lo otro no lo he cambiado, lo otro se mantiene ahí igual. Entonces aquí cancelo son 9. Y aquí aplico propiedad de las potencias, que haría así, y el otro no lo he cambiado. Entonces me quedaría esta parte de acá, esta que está aquí, igual a esta parte de acá. Y ahí se está empezando a ver la contradicción. Aquí todavía está el error que está más arriba. Eso tiene que ser f sub n0. Entonces aquí, fíjense, estas dos cosas son iguales, entonces cancelo esa suma finita que está ahí. Al tacho, y me quedaría esto igual a esto de aquí. O sea, eso igual a eso de ahí. Cancelando, me queda que el fn0 igual a 1. Y eso es una contradicción, porque acuérdense dónde vivían los f que salían de allí del lema. Estaban entre 0 y 1, sin tomar el 1. Y llegamos a que un f sub algo tiene que ser 1. Contradicción, ¿cierto? Todavía está el error ahí arrastrado. Tiene que ser f sub n0. Y ahí está la contradicción. Si yo meto un real que tiene colas de 9 y lo trabajo con perdón, si asumo que tengo un real y este me da con colas de 9, voy a llegar a una contradicción. Entonces, este algoritmo soluciona el problema ese de la función, de que no era inyectiva. Y entonces, por ejemplo, insisto, si le meto el 1 al algoritmo, el número real 1, me va a tirar la siguiente expansión, me va a tirar esta expansión. Y no esta de acá, que también esta da 1. Si ustedes hacen aquí la suma, les va a dar 1 también. Claudio, ¿podí explicar la parte, o sea, como el principio del ejercicio, cuál era la idea para demostrarlo? Es que eso es lo único que no entendí. Así como que a lo que queríamos llegar, porque hiciste una contradicción, entonces, como que esa Exacto. parte no la entendí. Sí, lo que hicimos fue tomar un real, un real X, y asumimos que el algoritmo nos daba con colas de 9. Porque este X yo lo puedo poner acá, ¿cierto? Aquí yo puedo meter cualquier X o alfa, da lo mismo, que sea mayor o igual a 0. Y asumimos que al trabajarlo con el algoritmo, nos van a dar ciertos a sub algo, ¿cierto? A sub n, y asumimos que a partir de un cierto punto empezaron a darnos puros 9. Ya, y ahí llegaste al algo absurdo. Ya, bacán. Y Claro, eso es para demostrar que precisamente no te dan colas de 9. Ya, bacán. Ahora me quedo claro. exactamente. Okay. Meto cualquier cosa acá, cualquier alfa mayor o igual a 0, aplico el algoritmo para ver cómo me quedan los a sub algo, jamás me van a quedar con colas de 9. Por eso digo que cuando meto el 1, el racional que es mayor o igual a 0, me va a tirar esta expansión y no esta.
el algoritmo. Ya, bacán, me quedó súper claro. Sí, sí. Ya veamos uno que es un poco más fácil, ese era difícil igual. Si tienen dudas, por favor. Entonces, veamos el 2. Entonces, en el 2, fíjense, tenemos un racional. Ya no es un real, sino que estoy asumiendo que es racional, que es mayor a 0. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que tiene una expansión decimal finita si existe un natural n sub 0 tal que haga esto de acá. O sea, tal que el f sub n más 1, n sub 0 más 1 es 0. O sea, que cuando yo meto ese racional a mi algoritmo y tome el n como el n sub 0, esta parte de aquí no va a existir, sino que solamente me va a quedar esta sumita de acá. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, el 1/4 es un decimal que tiene expansión decimal finita. ¿Por qué? Porque si yo le aplico el algoritmo a este, me va a quedar así. Entonces aquí el n0 tendría que ser 2, porque para en el segundo paso. Después la otra parte, los f, el f sub algo dividido en una potencia de 10, esos son 0. Entonces, si hace eso, obviamente el racional me queda escrito así, ¿cierto? Sin la parte del f, porque en ese caso el f nos queda como 0. Tiene sentido que se pueda escribir así, pues si tiene expansión decimal finita, tiene sentido que se pueda escribir así. Entonces, fíjense lo que nos piden demostrar, que dado un decimal x con expansión finita, o sea que cumpla esto de aquí, demuestre que el denominador de ese racional tiene esta forma. ¿Sí? Yo tengo este racional x, miro su denominador, tiene que tener la forma de una potencia de 2 y de una potencia de 5. Tal cual como el 1/4. Fíjense que el 1/4 es 2 a la 2. O sea, tiene la forma que nos piden demostrar. El 1/3 nos dio con expansión decimal infinita porque era así. El 3 no tiene esta forma. Y eso es cierto, lo último que les dije, porque el recíproco de esto, lo que les digo acá, también es cierto. Ya, pero eso probablemente lo vean también en clase. Eso quiere decir es que es como un sí solo sí, Es ¿no? como sí, solo sí. Exactamente. Si tú tienes un racional que tiene esta forma, su denominador, entonces al ponerlo en el algoritmo te va a dar así. Algunos de los fn, algunos de los fn más 1 te van a dar 0. Entonces lo voy a poder escribir así. Y viceversa. Si pasa esto, entonces el denominador de ese racional vaya a poder escribirlo así. Nosotros vamos a demostrar esa implicancia, la última que dije. Que si tiene expansión decimal finita, entonces su denominador tiene que ser así. Esta solución es cortita, es eso nomás. Entonces, si tiene expansión decimal finita, que es lo que estamos asumiendo, quiere decir que existe un natural, n0, que hace esta gracia de acá. ¿Sí? Insisto, esta parte del f se elimina. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir que sea esto? Bueno, aquí expando nomás la suma, nos quedaría así, ¿cierto? Saco aquí el mínimo como múltiplo abajo, hago la suma, como ustedes lo saben hacer.
quedaría escrito así. Y lo que está acá arriba, yo lo voy a escribir como un entero P'. Ya para simplificar la notación. No me sirve tener toda esa suma ahí expandida para resolver lo que quiero. Entonces tenemos que el X se escribe de esta forma, como un P' dividido en 10 a la n0. No está terminado el problema, así aquí no puedo llegar y decir que el denominador tiene esta forma. Es parecido, ¿cierto? Aquí es un 10 a la n0, pero aquí el P' podría ser como tener como divisores en común con el que está acá abajo. Podría empezar a cancelarse cosas y no es tan seguro que el denominador sea así. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, el X es un racional, ¿cierto? Entonces lo voy a escribir así. Y voy a describir cómo es Q. Vamos a demostrar que Q tiene que tener esta forma, la que nos pide el problema. Entonces el X lo voy a escribir así, con todas las cosas que conlleva ser racional, ¿cierto? El P y el Q son enteros, el de abajo es distinto de cero, y son coprimos, no tienen divisores en común. Entonces puedo igualar. Acuérdense, el X lo tenía escrito así, como un P' partido en día a la n0. Entonces lo puedo igualar al P partido en Q. Quedaría así. Y aquí voy a describir el Q. Voy a, voy a pasar dividiendo, multiplicando, perdón. Voy a multiplicar, perdón, a ambos lados por día a la n0. De modo que me queda así, esta cosa. Por supuesto, este cociente tiene que pertenecer a z, a los enteros, porque P' pertenece a z. Eso, aquí tiré ese hacia el otro lado multiplicando. Y aquí es donde voy a describir a Q. Como este cociente de aquí tiene que pertenecer a los enteros, Q tiene que dividir a uno de estos dos, ¿cierto? Si no divide a ninguno de los dos, esto no es un entero. Entonces tiene que dividir o a P o tiene que dividir a 10 a la n0. Pero no puede dividir a P porque acuérdense que Q y P eran coprimos. Entonces tiene que dividir a 10 a la n0. Y si Q divide a 10 a la n0, ahora sí que puedo decir que tiene esa forma. Porque está dividiendo a 10 y 10 se puede escribir como así, ¿cierto? Entonces tiene que poder escribirse de esta forma el Q. Eso por teoría de números, no sé si lo vieron en teoría de números. Para ciertos alfa y betas, que pueden ser 0 en el caso en el que Q sea 1, pero pueden ser otros racionales que en realidad tienen que ser racionales menores a este de acá, ¿cierto? Naturales, perdón, menores a este de acá. Pero el tema es que tiene esta forma. Y entonces todos los números, todas las fracciones que tengan esa forma son los que tienen expansión decimal finita. Entonces, por ejemplo, el 17 partido en 2 al cubo por 5 a la 100. Si ustedes le ven la expansión decimal a le va a dar una expansión decimal finita. Puede ser muy largo, pero les va a dar finito ocupando el algoritmo. Siempre ocupando este algoritmo de acá. Supongo que eso lo habían, o sea, en la época de colegio se mencionó algo así, ¿cierto? ¿Qué más, por ejemplo, Ah, bueno, y eso del recíproco es cierto. O sea, esto es un sí solo sí, como dijo el Ale.
Y entonces todos los que son así, por ejemplo, no sé, que no tengan esta forma, que sean como... Estos tienen expansión decimal infinita, sí o sí. Porque no tiene el denominador, no tiene forma 2 a la alfa por 5 a la beta. Pero esto siempre y cuando ocupemos este algoritmo de aquí. ¿Alcanzamos a hacer este? ¿Hay alguna duda? No, qué weá. ¿Qué pasó, weón? Está ahí muteado, Claudio. Ahora sí. Ya, me cliqueaste, ¿qué onda? Sí, no, es que cuando estoy con el lápiz de la tablet, como que justo se pasó a llevar la parte del... Ah, ya. Qué mala suerte. Sí. Ya, démosle más. Ya, ¿hay alguna duda? Podríamos poner, esta parte podríamos dejarla para la próxima semana porque es justo la generalización con base B, ya no con base 10, sino en base... Podríamos, por ejemplo, calcular la expansión decimal del un cuarto, ocupando el algoritmo, para que empiecen a acostumbrarse a ocuparlo porque hay varios ejercicios en donde se ocupa esto. Entonces, el x igual a un cuarto. Entonces, calculemos el A sub 0, el A1, el A2, el A3, etc. Primero calculemos el A0. Por supuesto, el A0, acuérdense que era la parte entera del número, tiene que ser 0, ya que se cumple esto, ¿no? Entonces, el un cuarto tiene parte entera 0. Para calcular el A1 necesito el F1. Siempre para calcular el AI necesito el FI. Entonces hay que hacer un trabajo antes. El F1, acuérdense que era X menos la parte entera de X. En este caso, como la parte entera es 0, aquí les va a quedar la misma cosa. Sí, esto, no sé por qué puse X, porque si puedo poner un cuarto, ¿cierto? Da lo mismo. Esto aquí es 0, así que esto les queda un cuarto. Para calcular el A1, entonces no me acuerdo cómo era el algoritmo, me devuelvo. Aquí. Es parte entera de 10 por F1. Aquí el A1 poniendo n igual 1. Entonces sería parte entera de 10 por F1. El primero, este debiera darnos 2, ¿cierto? Debiera darnos 2. Según lo... Claudio, ¿no estáis presentando? O creo que... ¿O sí? Ah, no, perdón. Sí, sí, sí. ¿Ahora sí o no? Sí, ahora sí. Ya, sí. Lo que les decía era esto, pues de Ya, que bacán, bacán. vamos a calcular la expansión decimal del un cuarto. Entonces calculé el primero, que era el A0, que es la parte entera de un cuarto, que es 0, y estaba calculando el A1. Para calcular el A1 hay que calcular siempre el F1 primero. ¿Cómo se calcula el F1? Es, no me acuerdo cómo se hace, me devuelvo, era así. El número menos la parte entera del número. Entonces, el número, un cuarto menos la parte entera del número, 0, un cuarto. Para calcular el A1 es la parte entera de 10 por F1. Entonces esto es 10 por un cuarto. Esto es 10 cuartos, ¿cierto? Y la parte entera de esto es 2, ¿cierto?
¿Por qué? ¿Por qué es 2? Porque el 2 es el entero que satisface la desigualdad. O sea, 2 menor o igual a 10 partido en 4 menor a 2 más 1. Ahí ustedes lo pueden comprobar. Entonces, efectivamente nos dio 2 el primer decimal. El segundo debiera darnos 5, según lo que conocemos del colegio. Entonces, para calcular el A2, tengo que calcular el F2 primero. Pero el F2 era acá, ¿cierto? Poner n igual 1, 10 por F1 menos la parte entera de 10 por F1. Entonces, 10 por F1 menos la parte entera de 10 por F1. Bueno, F1, ¿cuánto nos dio? Un cuarto. 10 cuartos. Menos la parte entera de 10 por F1 es 2. Lo calculamos antes, aquí. Bueno, y aquí hay que sumar esta cosa. Sería como 4, 8, 2 cuartos. Que es como un medio, ¿cierto? Entonces, aquí arriba puedo calcular el A2. Debiera darme 5. Aquí el A2 es la parte entera de 10 por F2. Entonces esto es parte entera de 10 por F2, que es un medio. Y esto me va a dar parte entera de 5, que es 5, ¿cierto? La parte entera de un entero, el mismo entero. Perfecto. Entonces, tenemos ya los dos decimales. Veamos que el tercero debía darnos 0. El A3 debía darnos 0. Para calcular el A3, fíjense, hay que calcular el F3 primero. Pero el F3 es el F2 por 10 menos la parte entera de 10 por F2. 10 por F2 menos la parte entera de 10 por F2. ¿Y 10 por F2 cuánto es? 5. Fíjense que el F2 es un medio. Entonces esto de aquí les va a dar 5 menos la parte entera de 5. Que por supuesto es 0, ¿no? La parte entera de 5 es 5. Entonces, como el F3 les dio 0, el A3 tiene que ser necesariamente 0. Porque el A3 es la parte entera de 10 por F3. Y así, para calcular el A4 tienen que calcular el F4. Pero el F4 depende directamente de lo que vale F3, que vale 0. Entonces el F4 también les va a dar 0. Entonces el A4 les va a dar 0. Y así la van a empezar a dar puro 0. Y les va a quedar entonces que el 1/4 no es más que 0,25. Y tiene sentido que no haya dado finito, porque el 4 es de la forma 2 a la alfa por 5 a la beta, ¿cierto? Con beta igual 0 nomás y alfa igual a 2. Entretenido, yo lo encuentro entretenido como para calcular las cuestiones. No se me vaya a salir de nuevo la cuestión. Ahí. Va a ser más entretenido después cuando tengamos otras bases. Por ejemplo, calcular en base 2 números entretenidos. Sí, está bueno. Lo que sí me quedó, o sea, me generó una pregunta. Es que, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, tení un número decimal? O sea, tú querís tomar un número y convertirlo de forma decimal, porque es lo que estamos haciendo. Claro. Y usando la fórmula y todo el tema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, te da muchos ceros? O sea, tú sabes a priori que hay como muchos ceros entre medios, pues, ¿cachai? Ya, espérate. Deja desconectar esto primero. Y ahí sí. Ya. Uy, no sé Ya. qué pasó. Ya. ¿Ya cómo? A lo que iba es que, ¿qué pasa si es que, bueno, en este caso sabíamos que eran finitos porque tenemos
este lema o esta cuestión que demostraste recién, que si que están escritos como uno dividido en 2 a la alfa por 5 a la beta, creo que era. ¿Sí? Entonces sí o sí eran infinitos. Pero ¿qué pasa si tenía algo raro a la izquierda que no sabéis cómo puede estar escrito, como pi, por ejemplo, Ah, o no. algo por el estilo, ¿cachai? Es que acuérdate que estoy trabajando con racional. Sí, pues, a eso es lo que voy, pero es como una pregunta como para más adelante, digamos. ¿Qué pasa si de repente tenéis números en el fondo que a lo mejor te van arrojando cero eventualmente con el algoritmo, ¿Ya? pero tú sabís que a lo mejor, por ejemplo, es 0,1, 0,00 y muchos ceros, y después hay un número, un Ah, 2, ya. ¿cachai? Ah, ya. 3, 4, 5 y ahí sigue todo normal. ¿Cómo Como saber que qué pasa más Claro, mi pregunta va como dirigida en que, por ejemplo, puede pasar es que te empiecen a dar cero y eso no quiere decir de que hayan infinitos ceros de ahí en adelante, pues, ¿cachai? exactamente? Sí, sí. Como que Habría que bueno, en demostrar. este caso sabíamos que era finito, entonces si es que eventualmente nos da puro cero, pero eso quiere decir No. de que no va a haber un número, como que esa es mi duda que me generó con el... Ese es un rotundo no, porque puede pasar justamente lo que decís tú, po, de que nos pueden empezar a dar puros ceros y en algún punto nos dé un uno entre medio. Eso puede pasar, po. Puede existir ese. Por eso aquí estoy siendo muy mal matemático, porque hay que demostrar que en este caso, a partir desde el n igual 3 hacia adelante, todos los a sub n son cero. Eso hay que demostrarlo. Que en este caso es sencillo porque el F3 eh, 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 bueno, no creo que sea tan sencillo, pero hay que demostrarlo. O sea, no. Aquí falta. En esto lo que hice acá recién falta formalidad, porque podría pasar que entre medio haya un uno, ¿cierto? Pero yo creo que, es que en este caso yo creo que lo que te puede ayudar es la proposición que está de que son finitos tan escritos como de tal forma, po. Y Pero es como que, tú sabías que el un cuarto estaba escrito como uno dividido 2 a la 2. sí, pero aún así podría tener, no sé, pues, un millón de ceros en la cuestión Ah, claro, claro, y después poder tener un uno y parar ahí, pues. Igual sigue teniendo expansión decimal finita. claro, No, claro, sí, tienes razón. hay que demostrarlo en general esto. Hay que demostrar que a n es cero para todo n mayor o igual a Lo 3. estáis mostrando la Va, pantalla así. qué raro se salió solo. Pero ahí, claro, aquí habría que demostrar eso. Esto de aquí. Claro, claro. Ahora no sé si, porque habría que hacerlo como para cada uno, como cuando hacíamos con corte de Dedekind, así como cada número había que demostrar que era corte, o habrá como alguna cuestión como, esto es una pregunta nomás, si es que habrá alguna cuestión como más fuerte, un lema más fuerte que diga así como, ya, todos estos números, si están escritos de esta forma, entonces de ahí para adelante tienen cero, ¿cachai? Y no tenéis que problemarte, o siempre tenéis que hacerlo, así como que siempre tenéis que demostrar de que si son finitos. Sí, siempre hay que. O sea, yo no conozco un lema tan bacán como ese, pues de que. Porque es bacán ese lema, pues de aquí para adelante hay puros ceros. Sí, por eso te preguntaba, po. Como porque si no habría que hacerlo todo el rato nomás, po. Y está ahí embarrado, ¿no? Cagaste. O sea, este que mostré acá te dice eso, pues, porque te dice que tiene expansión. ¿Dónde está? Te dice que tiene expansión decimal finita, entonces te está diciendo eso en otras palabras, pues te está diciendo que en un punto empiezan a ser puros ceros después. Pero el tema es que no te dice en qué punto, o sea, no te dice cuál es este n sub 0 que está acá, no te dice específicamente cómo es ese n sub 0. Sabemos que existe, pero no sabemos cómo es. ¿Me entendido, no? Claro. Claro, Este n sub 0 puede ser muy grande y podría, podría ser muy grande y desde ese punto hacia adelante tener puros ceros. claro, claro, claro. Pero el tema es que no sabemos en qué parte está este n cero. ¿Se podrá Sí, sí. calcular o no? Porque este P partido en Q1 lo conoce porque el decimal, o sea, el racional que está acá, eh, se podría despejar el n cero con un logaritmo aquí.
Claro, ¿cierto? Y saber cómo es más o menos el N0. Habría que claro, calcular claro. esta parte acá arriba también, que es el P', Y eso te daría un natural, pues, ¿no? claro, esto es un natural, porque estamos asumiendo que esta cosa es positiva aquí. Y, o sea, porque estas cifras de acá, estos A sub i están entre 0 y 9, entonces son siempre positivos. Los de acá arriba siempre positivos. Ya, entonces uno lo puede encontrar. O sea, si tenéis todo lo demás, pues. Claro, se puede despejar, porque haría que el N0 es, bueno, algo ahí como P por Q partido en P. Quería como el logaritmo en base 10 de toda esa cuestión, el N0. Pero claro, ahí tendríamos que conocer P'. Habría que calcular todos los decimales hasta este natural que es como medio... No sabríamos hasta dónde calcularlo porque justamente lo que queremos saber como N0. Claro, claro. Entonces está difícil calcular el N0. Brígido. Ya, bacán. Bueno, era una duda nomás, en volada. Ahí el profe, no sé, la va a dejar cachudo. Ya, pues tienen más dudas. Aquí si se dan cuenta, miren, fíjense, el 12 describe el conjunto de números racionales con decimal finito en términos de denominadores. Nosotros lo acabamos de hacer para b igual 10. Este b uno lo puede cambiar por cualquier otro número, por un 2, por un 3, eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero para resolver el 12 se hace exactamente igual a como resolvimos este de acá. De hecho, traía la solución aquí pero es el mismo desarrollo. Solamente hay que cambiar los 10 por un b. ¿Qué más hicimos? Bueno, el algoritmo es exactamente el mismo también. Y fíjense en el 15. Demuestra que todo número real X que esté ahí se puede escribir como decimal sin colas de b menos 1. O sea, aquí ya no es con sin colas de 9, que en el caso en el que b vale 10, sino que cuando estamos en una base cualquiera b es sin colas de b menos 1. Y el desarrollo es muy parecido al que hicimos aquí en base. Ahí hay una excepción, o sea, un superíndice 3. El término decimal no es común. No Eh, entiendo. Bien. ¿Dónde? Al final de esta página, ahí. Dice el término más abajo. Ahí. Sí, eso. Ah, el término decimal no es común, lo usual es decimal en base B. Ah, no, sí, aquí se está refiriendo a esta palabra de acá, que los números, como les decía, no solamente se pueden escribir en base B, sino que ustedes los pueden escribir así, ocupando, ocupando otra potencia, que no sean potencias de 10, sino que sean potencias de 2, potencias de 3. Y a eso el profe aquí como que inventó este nombre y le puso decimal para referirse a que estamos trabajando en base B. Así como en decimal es como 10, el decimal marcando la B para remarcar que estamos trabajando en base B. Y aquí lo que dice el profe es que el término decimal no es como común, porque no, que si uno se va a los libros, normalmente no sale escrito como decimal, sino que sale escrito como decimal en base B. ¿Cachai? Entonces, Ya, bacán, bacán, bacán. pero esto es como medio confuso porque la palabra decimal uno la ocupa para cuando está trabajando específicamente en base 10, o sea, con b igual 10, ¿cierto? Y bueno, normalmente la vamos a estar llamándole así como decimal, no como decimal en base 10, en base b, perdón. Y bueno, miren, todos estos ejercicios de acá, o la mayoría, probablemente los vean en clases, pero en base 10. Y ahí después uno lo puede extrapolar a base B fácilmente. Así que esta es la parte como más sencilla de la guía, lo difícil es lo que está
lo que está más arriba. Esta parte es más difícil. Y esto de las sucesiones de Cauchy un poquito también. ¿Ya? Como siempre, si tienen dudas de la materia o de alguna pregunta, es que en todo caso todavía no les reparten las preguntas por equipo, así que... Pero cuando lo hagan, me pueden preguntar al correo. Ya, bacán, Claudio. Muchas gracias. Te pasaste. Ya, bueno, Cuídate, que está bien. chao, chao, que les vaya bien. Chao, Javiera. Chao, Brian.